En las montañas de Asia Central hay un niño cuya cara desafía la historia. Él habla un idioma turco. Él vive como lo han hecho sus antepasados durante siglos. Pero sus pómulos hacen eco de Mongolia, y sus ojos, esos ojos pálidos y esmeraldas, susurran de Europa. ¿Cómo puede ser esto? El pueblo kirguado no son ajenos al movimiento. Durante siglos, han seguido el viento a través de la estepa, a través de la nieve, a través del imperio, a través del silencio. Pero escondido debajo de su piel se encuentra algo aún más antiguo, un código genético diferente a cualquier otro en Asia Central o en cualquier otro lugar de la Tierra. Y cuando comenzamos a desbloquear ese código, no encontramos una ascendencia, sino dos. No es una sola raíz, sino una convergencia de civilizaciones. El ADN de Kirguistán es un sitio de colisión, este y oeste, junto con una fuerza lo suficientemente poderosa como para dejar una marca no solo en la cultura, sino también en los cromosomas. Los científicos lo llaman mezcla. Pero aquí, es algo más, un registro de conquistas, migraciones y alianzas olvidadas talladas en sangre. Aproximadamente 2/3 del genoma Kirguistán al este, a Siberia, a Mongolia, a los antiguos bosques donde los primeros idiomas turcos comenzaron a tomar forma. ¿El tercero restante? Eurasia Occidental. Tierras indoeuropeas. El reino de los pastores de la Edad de Bronce, los agricultores de habla iraní y los legendarios escitas. Pero esta mezcla no está equilibrada de manera uniforme. Porque cuando miras más de cerca, cuando separas el ADN transmitido por las madres de los padres transmitidos por los padres, se revela una asimetría profunda. La mayoría de los hombres kirguistas de hoy llevan una sola señal ancestral, R1A1. Un linaje del cromosoma y se remonta a los guerreros indoeuropeos de la estepa. Es el mismo haplogrupo que se encuentra en los países eslavos, en partes de Irán, en la sangre de los antiguos jinetes de carros. En algunas tribus Kirguistán, más del 60% de los hombres lo comparten. Un eco silencioso de un poderoso linaje fundador. Sin embargo, su ADN materno cuenta una historia diferente. La mayoría de las mujeres Kirguistán descienden de las líneas del este de Asia. Los haplogrupos mitocondriales de 4, C y G, heredados solo de las madres, no las conectan a Europa, sino a los pueblos antiguos del noreste de Asia. A las tribus que una vez vivieron a la sombra de los Altai y el borde del Gobi. Una gente, dos direcciones. Oeste en las venas de sus padres. Este en el aliento de sus madres. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fuerza histórica reunió a estas dos mitades, y por qué el genoma Kirguistán lleva esta firma exacta, cuando otros en la región no lo hacen? Para entender, debemos volver. Más allá de los mapas. Más allá de los imperios. De vuelta a la estepa abierta, y los primeros jinetes que llevaron el oeste hacia el este. Siglos antes de que la palabra Kirguistán tomara forma, los vientos de la estepa de Asia Central ya llevaban las voces de dos mundos. Desde Occidente llegaron hombres a caballo, feroces, rápidos y casi espectrales en el silencio de las llanuras. Trajeron consigo armas de bronce, montículos de entierro y un linaje que haría eco durante milenios, R1A1. No era una cultura. Era un cromosoma. Esta firma YADN, todavía dominante en los hombres de Kirguistán hoy, no nació en Kirguistán. Su origen se encuentra más al oeste, entre los nómadas indoeuropeos que alguna vez tronaron a través de los pastizales euroasiáticos. Los escitas. Los sacas. Los sarmatianos. Estos no eran colonos. Eran jinetes. Riders. Leyendas susurradas. Y, sin embargo, sus genes permanecen, pasaron de padre a hijo, intacto por el tiempo, escrito en los cuerpos de las tribus Kirguistán como un recuerdo tribal que nunca se desvanece. En algunas regiones, domina. El distrito de Jungal, por ejemplo, lleva R1A1 en más del 60% de su población masculina. Pero esto no es una frecuencia ordinaria. Está acompañado de algo raro, una banda estrecha de diversidad.
La mayoría de estos cromosomas R1A1 son casi idénticos. Eso sugiere un efecto fundador, una sola línea masculina que se expande rápidamente en las generaciones. ¿Un jefe olvidado? ¿Un clan guerrero que no dejó nombre, pero dejó su sangre? Sin embargo, mientras las líneas paternas corren hacia el oeste, la herencia materna cuenta una historia separada, una que no le susurró por conquista, sino por resistencia. El ADN mitocondrial, transmitido solo por madres, revela un contraste sorprendente. Aquí, el este se hace cargo. Los haplogrupos como D4 dominan. Estos linajes hablan de bosques siberianos, de cazadores-recolectores de Altaik, de mujeres que transportaban hijos y cultura de la tundra a los Tianshan. Estas madres no viajaban con espadas. Llegaron en silencio, generación tras generación, dando forma al núcleo de la gente de Kirguistán a través de la presencia, no el poder. Vinieron de un mundo de nieve y pino, de yurtas y tradición oral. Y mientras sus nombres se pierden, su legado se talla en las celdas de cada mujer Kirguistán actual. Este desequilibrio, o este en el cromosoma y, este en las mitocondrias, no es aleatorio. Cuenta una historia de movimiento de género. De migraciones dominadas por hombres, donde los guerreros tomaron esposas de la tierra local o de conquistas lejanas. Cuenta de una sociedad donde las líneas paternas podrían subir y caer con la fortuna de la guerra, pero las líneas maternas fluyeron constantemente desde el este, puntada generaciones junto con una continuidad tranquila. El resultado es un espejo genético raro, los hombres descendieron de los caballos indoeuropeos, y las mujeres descendieron de los antiguos clanes siberianos. En la mayoría de las poblaciones, tal división se habría bordeado con el tiempo. Pero en el Kirguistán, sigue claro, como si el tiempo mismo decidiera no manchar los bordes. Esto no es solo ascendencia. Es la arquitectura de la identidad. Una hélice doble formada por dos vientos opuestos. Y aún así, la pregunta se profundiza, ¿quiénes fueron los primeros en combinar estos hilos? ¿Y qué mundo existía antes de que el este y el oeste colisionaran? Mucho antes de que el Kirguistán llevara su nombre, las tierras que ahora llaman hogar ya estaban saturadas de memoria. Al otro lado de la antigua estepa, las tribus largas y extintas una vez se movieron como humo entre valles fluviales y pases de montaña. No dejaron un lenguaje escrito. Pero su legado sobrevive en los genomas de las personas que vinieron después. Para rastrear las raíces del ADN de Kirguistán, uno debe pasar por los corredores cargados de fantasmas del tiempo profundo, hasta la Edad del Bronce, cuando Eurasia Occidental no fue moldeada por imperios, sino por migraciones. Entre los primeros hilos del tejido genético Kirguistán se encuentran los pastores de la estepa occidental, un pueblo cuyo impacto se extendió desde Europa del Este hasta las fronteras de Asia Central. Trajeron consigo caballos domesticados, carros con ruedas y un nuevo concepto de movilidad, la conquista sobre la permanencia. Su impronta genética, ahora detectable en la porción de Eurasia Occidental de la ascendencia Kirguistán, está vinculada no solo a la guerra, sino a la transformación. Estos pastores introdujeron líneas de sangre que remodelaron continentes enteros. La presencia de sus descendientes en Kirguistán moderno no es accidente. Es el residuo del contacto antiguo, alianzas, rivalidades, matrimonios mixtos, a lo largo de siglos. Pero la historia no termina con los guerreros. También había granjeros, y vinieron del sur. El complejo arqueológico de Bactria Margiana, o BMAC, prosperó en los oasis de lo que ahora es Turkmenistán y el norte de Afganistán. Estos no eran nómadas de caballos. Eran agricultores establecidos, arquitectos de ciudades amuralladas y intrincados sistemas de riego. Sin embargo, los fragmentos de su ADN, ascendencia de agricultores iraníes, ahora fluyen a través de la sangre de Kirguistán. ¿Cómo se reunieron estos dos mundos? En algún lugar entre las estepas y las murallas de la ciudad, sus descendientes chocaron. Quizás en el comercio. Quizás a través de la migración. Quizás a través de guerras olvidadas.
Pero la evidencia es clara, junto con la ascendencia del pastor de la estepa, el genoma Kirguistán contiene señales del MAC, como si los desiertos silenciosos del sur alcanzaran y tocaron las montañas del norte. Hay un fantasma más en esta convergencia, las momias de la cuenca de Tarim. Preservado en las arenas secas de Xinjiang, sus caras parecen casi europeas. Sus prendas se parecen a las de los nómadas de la Edad de Bronce. Aunque separado por la geografía y el tiempo, un tenue eco de su ADN, solo un pequeño porcentaje, aparece en el genoma moderno de Kirguistán. Un susurro lejano desde el este, pero inconfundiblemente parte del mismo diálogo antiguo. ¿Qué significa todo esto? Ese ADN Kirguistán no es el producto de una sola fusión, sino de múltiples ondas, en capas una sobre la otra. Los pastores de la estepa, los agricultores de oasis, los vagabundos olvidados del desierto. Cada uno dejó un rastro. Ninguno borró a los demás. La huella digital genética que vemos hoy no es la firma de un pueblo estático. Es un palimpsest, un manuscrito sobrescritado una y otra vez, con cada capa todavía ligeramente visible debajo de la siguiente. En la sangre del Kirguistán, el pasado nunca desaparece realmente. El surgimiento del Kirguistán como una gente distinta no puede entenderse sin enfrentar el este. Porque lo que entró en Asia Central en olas no era solo un lenguaje o poder, era una nueva corriente genética, extraída de los bosques helados de Siberia y los valles fluviales de la antigua Mongolia. En algún momento entre la Edad del Hierro y el amanecer de los imperios registrados, las primeras tribus de habla turca comenzaron su viaje hacia el oeste. Estos no eran empacadores de la ciudad ni agricultores establecidos. Eran móviles, a base de clan, ferozmente resistente, nacidos en la dura frontera, donde Asia Oriental sangra en la estepa. De este movimiento vino más que el lenguaje. Trajo genes, marcadores que ahora forman la mayor parte de la ascendencia Kirguistán. Un linaje en particular se destaca como un monumento a estas migraciones, CM217. Este haplogrupo del cromosoma Y, ahora que se encuentra en aproximadamente una cuarta parte de los hombres kirguistos, es una herencia genética del mundo mongólico. Se ha rastreado a través de los descendientes de Genghis Khan y aparece en innumerables poblaciones de habla turca y tungusika en todo el noreste de Asia. Su presencia en el grupo de genes Kirguistán no es simbólica, es sustancial, medible, innegable. Pero a diferencia de la influencia indoeuropea anterior, que entró desde el oeste, esto fue diferente. El este no gotó. Llegó como una inundación. El imperio mongol cambió todo. Cuando los territorios Kirguistán quedaron bajo control mongoles a principios del siglo XIII, no fue a través de la destrucción, sino la absorción. La región se incorporó a la esfera en expansión de Genghis Khan con poca resistencia. Lo que siguió no fue un genocidio, fue una mezcla. Las unidades militares enteras, las confederaciones tribales y las familias migratorias del corazón mongol se mudaron a Asia Central. Y no se fueron. La prueba se encuentra no solo en los datos de cromosomas Y, sino en patrones sutiles a través del ADN autosómico. Firmas de todo el genoma que reflejan un marcado aumento en la ascendencia del noreste de Asia después de las conquistas mongolas. Esta no era una nota histórica menor. Fue un cambio importante. En solo unas pocas generaciones, el equilibrio de la ascendencia en Kirguistán se inclinó bruscamente hacia el este. La infusión de genes del mundo mongol transformó la estructura genética de la región, pero no borró lo que había venido antes. En cambio, se colocó sobre él. Esta es la razón por la cual el genoma Kirguistán aparece hoy como una encrucijada perfecta, transportar líneas paternas indoeuropeas. Absorber marcadores asociados con mongoles y retener ascendencia materna atada a tribus siberianas más antiguas. Algunos incluso llevan el llamado haplotipo modal de Genghis Khan, un grupo genético que se encuentra entre los que se cree que descienden del linaje imperial mongol. No confirma la sangre real. Pero sí sugiere proximidad. Proximidad a la conquista, a la alianza, a un capítulo de la historia que redujo el mapa del movimiento humano. Y,
Sin embargo, el Kirguistán nunca desapareció completamente en el imperio mongol. Conservaron su identidad, su idioma, su estructura tribal. Lo que aceptaron era sangre, e incluso eso, se transformaron. Porque el este no simplemente conquistó el Kirguistán. Se convirtió en parte de ellos. Para comprender el ADN de Kirguistán, no es suficiente estudiar a sus antepasados. Debes entender sus tribus. Porque incluso hoy en día, la sociedad kirguana no está formada por una sola identidad, sino por una constelación de clanes, cada uno con su propia historia, su propio legado y, en muchos casos, su propia huella digital genética. Los estudios genéticos modernos han revelado una verdad sorprendente: los Kirguistán no son una población uniforme. Son un mosaico, donde las distinciones regionales y tribales aún resuenan en la sangre. Algunas comunidades, particularmente aquellas en las regiones del sur y las zonas fronterizas, muestran niveles elevados de ascendencia eurasia occidental, que se acercan al 50% en algunos casos. Otros, especialmente aquellos que descienden de linajes más aislados o conservadores, tienen hasta un 80% de material genético del noreste de Asia. Esta variabilidad no es accidental. Refleja una estructura de larga data, donde los clanes separados experimentaron diferentes olas de contacto, migración y matrimonio durante siglos. Y mientras el lenguaje los unificó, los genes conservaron el pasado. Incluso dentro de la misma área geográfica, dos individuos kirguistos pueden rastrear su linaje hasta orígenes completamente diferentes. Uno podría descender de una división militar mongol establecida durante el siglo XIII. Otro puede llevar el legado de un grupo agrícola descendido por Mac absorbido durante la Edad de Oro de la Ruta de la Seda. Esta diversidad interna es parte de lo que hace que el ADN de Kirguistán sea tan difícil de generalizar y tan valioso científicamente. También ayuda a explicar los patrones clinales inusuales observados en el mapeo genético reciente. Cuando se traza en un gráfico de componentes principales, un mapa visual de ascendencia, el Kirguistán no se agrupa con fuerza. En cambio, se extienden a través de un gradiente entre Euroasia Oriente y Occidental, formando un continuo genético. Esto refleja lo que los investigadores ahora llaman el cline turco, un espectro de ascendencia que se extiende desde fuentes siberianas puras hasta poblaciones de Asia Central altamente admitidas. El Kirguistán cae en el medio de esta línea, pero no están solos allí. Forman un puente, genéticamente cerca de los kazajos y uiguros en algunos aspectos, pero también vinculados a grupos indo-iraníes a través de ciertas señales antiguas. Aún así, lo que los distingue no es solo su posición en el mapa, sino su estructura tribal, que ha permitido que los linajes genéticos distintos persistan dentro de un solo paraguas étnico. En efecto, el genoma Kirguistán no es una sola historia, sino una antología. Cada clan lleva un capítulo. Cada región, una variación. Y cada individuo, un fragmento de una épica más amplia y más antigua. Es esta arquitectura tribal, en capas, conservada y resistente al borrado, lo que explica por qué la diversidad genética dentro del Kirguistán puede rivalizar con la de las naciones enteras. Sus líneas de sangre no se fusionaron en una sola corriente. Corrieron paralelo. Entrelazado. Y juntos, crearon una nación que posee, dentro de su ADN, el recuerdo de muchos mundos. La genética no solo revela de dónde viene un pueblo. También revela de quién se separan. A menudo se les habla a los kirguistos junto con sus vecinos, kazajos, uzbeks, tayikos, uiguros, obligados por geografía y, a veces, por la historia compartida. Pero cuando se ve a través de la lente del ADN, sus diferencias se vuelven sorprendentes. Entre los grupos de habla turca, los kazajos son sus parientes genéticos más cercanos. Ambos pueblos descienden de las tradiciones nómadas, conformadas por los mismos vientos que una vez llevaron rebaños a través de la estepa. Comparten componentes ancestrales profundos del noreste de Asia y Eurasia Occidental. Pero incluso aquí, subtle las divergencias emergen.
Los kazajos, en muchos linajes, tienen una mayor proporción de ADN Y-ADN mongólico, particularmente haplogrupo C, a menudo excediendo la mitad de la población masculina en ciertas tribus. Entre el Kirguistán, ese mismo linaje está presente, pero menos dominante. En cambio, el Kirguistán retiene un control más fuerte sobre R1A1, el marcador paternal indoeuropeo, particularmente en las poblaciones de las tierras altas. Es un cambio en el equilibrio, no en ascendencia, sino en énfasis. Entonces ven los uzbeks. Turco en el habla, pero cultural y genéticamente más arraigado en el legado de la civilización sedentaria. Su ADN revela una conexión más profunda con el mundo iraní, ascendencia Abmak, haplogrupos del Medio Oriente como J2 y características de caucasoides más fuertes tanto en el genoma como en el fenotipo. Algunas poblaciones uzbecas tienen menos ascendencia del este asiático que el Kirguistán, especialmente en regiones como Bukhara y Samarcanda, donde el dominio cultural persa perduró durante siglos. A pesar de una familia de lenguaje turco compartido, el flujo de genes cuenta una historia más complicada. Los uzbeks absorbieron el este, pero no se convirtió en eso. Los tayikos llevan este contraste aún más lejos. Como pueblo indoiranio sin base lingüística turca, se mantienen genéticamente aparte del Kirguistán. El genoma tayico promedio contiene una gran mayoría de los componentes de Eurasia Occidental, a menudo 80% o más, con solo un mínimo noreste de aportes asiáticos. Sus haplogrupos paternos se inclinan fuertemente hacia J, R1b y otros linajes vinculados a Asia Occidental. La estepa puede haber pasado por encima de ellos, pero no se asentó en su sangre. Luego están los uigures, los primos culturales en la frontera china. Lingüísticamente turco, geográficamente adyacente y genéticamente mezclado. Aquí, la línea se desdibuja. En muchas comunidades uigur, particularmente en Xinjiang, los ancestros orientales y europeos se mezclan casi de manera casi uniforme. Al igual que el Kirguistán, ocupan el terreno medio genético. Pero las proporciones varían más drásticamente entre los subgrupos uigures, conformados por siglos de comercio a lo largo de la ruta de la seda y los matrimonios mixtos con poblaciones de Han, persa e indoeuropea. Donde los Kirguistán reflejan el legado de movilidad y altitud, los uigures reflejan la impronta de oasis urbanos e imperio. Y más allá de ellos, en el extremo más lejano del espectro, están los chinos Han, la población más grande de Asia Oriental. Con más del 95% de ascendencia genética del este de Asia y prácticamente ninguna mezcla de Eurasia Occidental, su genoma sirve como punto de referencia. El ancla oriental del continente euroasiático. En comparación con ellos, los Kirguistán son una categoría completamente diferente. No puramente oriental. No puramente occidental. Pero una zona híbrida, moldeada por ambos, reclamada por ninguno de los dos. Esto es lo que distingue al Kirguistán. No aislamiento. Pero intersección. Su ADN no se alinea limpiamente con ningún vecino. Se superpone. Enfermedad de buzo. Desafía. Y ese desafío, que se niega a ser genéticamente simple, es lo que los hace un verdadero atípico en Asia Central. A las profundidades del genoma kirguado se encuentran firmas tranquilas, no de conquista o civilización, sino de supervivencia. Algunas pistas no gritan. Susurran. Oculto entre los linajes más dominantes y las grandes señales ancestrales, los científicos han descubierto rastros genéticos que no hablan de guerra o migración, sino de clima, adaptación y entornos olvidados hace mucho tiempo. Uno de estos marcadores involucra un gen conocido como TRPM8. Este no es un haplogrupo que define el linaje. No vincula el Kirguistán con escitas o mongoles. En cambio, regula la sensibilidad al frío, un ajuste genético sutil vinculado a la vida a la altitud, en el aire y los inviernos mordidos. Las altas frecuencias de variantes adaptativas frías en TRPM8 entre las poblaciones de Kirguistán sugieren algo notable, que las presiones de su terreno montañoso han dado forma no solo a su forma de vida, sino también a su fisiología.
Durante las generaciones, la selección natural favoreció a aquellos que podían prosperar en climas estacionales extremos, donde el calor es raro, y la resistencia determina el legado. Pero la tolerancia al frío no es la única herencia inesperada. Enterrados dentro del genoma hay alelos compartidos con los pueblos siberianos, grupos como los yakuts, cuyos antepasados deambulan por el norte del norte mucho antes de que se dibujaran las fronteras. Estos fragmentos compartidos no dominan el perfil genético kirguistán, pero su presencia insinúa una conexión más profunda, un parentesco prehistórico que es anterior a las familias del idioma y las identidades nacionales. Tales enlaces sugieren que mucho antes de que las tribus turcas se extendieran hacia el oeste, mucho antes de que los jinetes indoeuropeos tallaban caminos a través de las llanuras, los antepasados de los kirguistos de hoy ya absorbían las influencias de las poblaciones antiguas que vivían en bosques de permafrost y corredores glaciales. Otras sorpresas surgen en la estructura de su ADN mitocondrial, específicamente, patrones sutiles que se encuentran en haplogrupos euroasiáticos orientales menos comunes, como Z y G. Aunque a menudo se ven eclipsados por linajes maternos más prevalentes, estos clados raros revelan una intimidad genética con las poblaciones que alguna vez se consideran distantes o no relacionados. Tomados en conjunto, estos detalles pintan una imagen más matizada. Los kirguistos no son solo el producto de migraciones épicas. También son los herederos de la adaptación lenta y generacional, altitud, al frío, al aislamiento. Su genoma está formado no solo por caballos de guerra y caravanas comerciales, sino por las demandas silenciosas de terreno. Y esto hace que su historia sea más que histórica. Lo hace biológico. Porque sus cuerpos recuerdan cosas que incluso la historia ha olvidado. En el corazón de Asia Central, donde los pases de montaña trazan los bordes del cielo, vive a las personas que llevan más que la memoria. Los Kirguistán no son simplemente descendientes. Son un archivo vivo. Su ADN no es una historia fosilizada, es un diálogo activo, que aún se desarrolla. Cada generación agrega otra capa, pero el pasado permanece codificado debajo de la superficie. Esto es lo que los distingue. Mientras que muchas poblaciones llevan la huella de una o dos mareas ancestrales, los Kirguistán llevan impresiones de múltiples épocas y las han preservado con una claridad extraordinaria. Su genoma contiene el impulso de las antiguas estepas, el ritmo de los intercambios de la ruta de la seda, la sombra de las potencias imperiales y el rastro de civilizaciones que ya no existen. No es la diversidad solo la inusual, muchos grupos son mixtos. Lo que hace que el ADN de Kirguistán sea excepcional es cuán claramente se mantiene cada capa visible. La impronta paterna indoeuropea, el legado materno de Asia Oriental, el sustrato de Asia Central, los ecos de Siberia y la ola genética de la era mongol, ninguno ha sobrescribido por completo a los demás. Es como si el tiempo se negara a simplificarlos. No son este. No son oeste. Son el redil donde esos mundos se conocieron, se doblaron y se fusionaron sin desaparecer. Incluso su geografía física refleja esta dualidad. El Kirguistán habita una tierra abierta y remota, un corredor y una fortaleza. Aquí, las migraciones pasaron, pero también se establecieron. Aquí, los imperios llegaron, pero a menudo retrocedieron. Y aquí, una cultura sobrevivió al llevar dentro de ella las contradicciones de cada tribu que vino antes. Es por eso que su historia genética importa. Porque contiene respuestas a preguntas más allá de la ascendencia. Revela cómo funciona la historia debajo de la conciencia, a través de la sangre, a través de la herencia, a través de la transmisión silenciosa. Muestra cómo las migraciones no solo dan forma a los bordes. Dan forma a la gente. Las poblaciones enteras se convierten en vasos para el movimiento olvidado. En el Kirguistán, ese movimiento nunca se detuvo por completo. Su ADN no es una conclusión. Es un continuo. Nos dice que la identidad se puede colocar en capas, que el patrimonio puede contener opuestos y que el pasado sobrevive, no solo en textos o ruinas, sino en cuerpos vivos. Entonces, la próxima vez que alguien le pregunte quiénes son,
Podrían decir turco. Podrían decir Asia Central. Pero la respuesta más verdadera es esta. Somos el punto de reunión. Somos el recuerdo de la estepa. Y en nuestros huesos, la historia todavía habla.